Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos al segundo webinar que organiza Ingeniería y Administración. Esta tarde traemos un tema muy interesante, eh, justamente siempre con miras a apoyar la gestión de los proyectos de infraestructura vial. Hoy queremos conversar un poco sobre el tema ambiental y para eso nos acompaña un profesional muy reconocido, que es el geógrafo Germán Retana Calvo, quien me permito presentarles. Germán es egresado de la Maestría Centroamericana de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Ha participado como consultor ambiental, registrado en CETENA desde hace más de 20 años, en diversos proyectos de infraestructura vial, minería de agregados, concesiones de explotación hídrica y edificaciones. Actualmente es consultor ambiental y es presidente y fundador de la firma consultora Guayacán, que es colaboradora de Ingeniería y Administración y quien amablemente accedió a compartir con nosotros esta tarde. Entre sus proyectos destacados está la regencia del proyecto Chinamate Vuelta Cooper, la vía San Ramón-San Carlos, las OBIs del lote 1 y 2, lo que estamos ahorita viendo y disfrutando ahí en la ruta 1, Rotonda La Bandera, que también hace poquito tuvimos la oportunidad de disfrutar y empezar a utilizarla, la ruta 23 y otros proyectos de concesión minera, concesión hídrica y algunas edificaciones. No quiero restarle más tiempo a Germán y quiero dejarlos a cargo de él para que podamos disfrutar de esta charla. Muy buenas tardes, Germán, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, doña Eliana. Muy buenas tardes a usted y a todos los que nos acompañan. Espero que esta tarde podamos compartir un ratito de nuestra labor, de lo poquito que hemos aprendido en estos casi 20 años ya de andar en estas lides y que esperamos pueda traducirse en un aprendizaje, un bagaje para cada uno de los que nos está acompañando hoy en día. La idea de hoy, de este webinar, le agradezco a doña Ileana, voy a hacer aquí, brincarme la foto y voy a hacer aquí el arranque, bueno, deseándole a todos, como les digo, muy buenas tardes. El aprendizaje de hoy, la idea es poder tratar de darles una pincelada de lo que es la legislación y los métodos para utilizarlos como base en los proyectos de infraestructura vial, pero principalmente tratando de enfocarnos en proyectos en que ya estén construidos y operando y que requieran algún tipo de intervención. No ya enfocarnos en proyectos nuevos como tales, digamos, como estos que doña Eliana menciona, ¿verdad? La Ruta 23, la Ruta 35, la Ruta de la Bandera, que son proyectos que per se tienen un proceso de génesis que les implica la evaluación ambiental previa antes de la ejecución del proyecto. Pero ¿qué pasa o qué podemos hacer con proyectos que ya están en operación y que requieren cierta intervención y que requieren el mejoramiento o un mantenimiento común y corriente? En esos proyectos también podemos hacer gestión ambiental y lo importante es que esa gestión ambiental es fácil de implementar. Entonces realmente la idea de hoy es hablarle de 5 temas principalmente, lo que es la evaluación ambiental, la parte general, el tema también de los proyectos de muy bajo impacto que no requieren evaluación ambiental y que podríamos establecer a partir de ahí mecanismos de intervención y de mecanismos de mejora de esos proyectos, ¿verdad? Sin pasar necesariamente por CETENA, y la legislación que nos puede respaldar en ese sentido, además de cuáles dentro de esta legislación, cuáles son las implicaciones de un plan de uso de suelo o los planes reguladores de uso de suelo y otros lineamientos específicos que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, para este tema. Doña Iliana, no sé si a usted le parece, empezamos y usted manda cómo vamos marcando el tema de las preguntas. Claro, bueno, ahí en el chat pueden ir anotando las consultas y yo voy a ir, conforme avanzando la charla, interrumpiendo a Germán para aplicar las preguntas.
Y pues al final también vamos a tener un espacio de consultas para que ustedes puedan participar. Así que adelante, Germán. Gracias, muy amable. Eh, ya saben, pueden interrumpir en cualquier momento, con muchísimo gusto. La idea de ahora es empezar con el tema de la generalidad de la evaluación ambiental. En ese sentido, lo más importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que la metodología y las plataformas en que se evalúan los proyectos ambientalmente hablando ha variado y ha variado para bien y por mucho, ¿verdad? Ahora resulta ser que todo expediente que se tramite ante la CETENA tiene que ser ahora un expediente digital. Entonces ya tenemos una serie de requerimientos con el tema de la firma digital, la inscripción del consultor ambiental y de los proyectos dentro de la base de datos, del abanico de bases de datos de CETENA, requiere ya toda una serie de destrezas nuevas que hay que desarrollar para establecer, ingresar esos proyectos, esos expedientes en CETENA. Entonces, ese es el primer gran cambio, ¿verdad? Dentro de eso, la página de CETENA, www.cetena.go.cr, también se remozó mucho y en esa parte de la página, en el tema de legislación, en la pestaña de legislación, vamos a encontrar esta pantalla que estamos viendo en este momento, donde se hace una serie de resúmenes o se pone más bien a la disposición de todas las personas los diferentes marcos jurídicos que nos están rigiendo en este momento en temas ambientales, ¿verdad? Entonces también es importante que si hay alguna duda, si mi proyecto califica o no califica, si debe pasar o no debe pasar, lo primero que tenemos que hacer es consultar el marco legislativo, el marco regulatorio que nos cubre y saber si debemos o no, a partir de ahí, establecer una evaluación ambiental. Tengo en el chat, Germán, creo sí señora, que no está avanzando la presentación. Estás en no, la... no está avanzando la presentación. Ahí tenemos en este momento, vamos a ver, ahí Ahí, sí, ahí sí. registro general, Ok, sí. sí, reglamento general. Sí, la anterior es esta página de la legislación de CETENA, que está en la pestaña de legislación dentro de la página de CETENA, y aquí el tema de los reglamentos generales. Entonces, una vez revisado la legislación, muchas gracias, doña Eliana, revisada la legislación de si nuestro proyecto es o no es sujeto a la evaluación ambiental, yo se lo resumo en este pequeño cuadro que a mí me gusta establecer como tres grandes variables para poder establecer si nuestro proyecto debe o no pasar por CETENA. Tenemos las categorías A, B y C, que es la columna de la izquierda. Tenemos una columna central que lo que hace es describir el grado de impacto potencial que podría tener cada una de esas categorías. Y la tercera columna es el tipo de instrumento que nos tocaría desarrollar de acuerdo a las diferentes categorías, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, claro que las categorías C son las de menor impacto y las categorías A son de mayor impacto, ¿verdad? Podemos resumirlo de la siguiente forma. Los proyectos que tengan categorías A son los proyectos de muy alto impacto ambiental. Tiene que desarrollarse un instrumento que es un D1 con el estudio de impacto ambiental y la declaración jurada de compromisos ambientales. Normalmente, para que tengan una noción o tengan una referencia, son proyectos que tienen más de 10.000 metros cuadrados de construcción, cuando estamos hablando de proyectos constructivos, y y esa es la parte del truco, hay algunos proyectos que aunque no cumplan con ese metraje cuadrado, por legislación específica, requieren la tramitación de un estudio de impacto ambiental, como por ejemplo las concesiones mineras o como por ejemplo los proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Que tienen alguna significancia ambiental de un posible impacto ambiental muy alto que por legislación ya está regulado, y que el instrumento que se debe presentar es un estudio de impacto ambiental. Por el contrario, hay otros proyectos de categorías muchísimo más bajas. Por ejemplo, los proyectos categoría B2 son proyectos que, y eso se los voy a señalar aquí, un puntero para que les quede más fácil. Proyectos con categorías B2, ahí se está viendo el puntero, ¿sí? Sí, Proyectos que tienen correcto. entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados de construcción
o, por ejemplo, que son concesiones de agua que se aprovechan más de un 0,057 litros por segundo, que es un caudal referencia de lo que consume normalmente una casa de habitación unifamiliar, ¿verdad? Entonces, cuando hay un consumo mayor a esto, por ejemplo, aunque el proyecto no vaya a generar más de 5.000 metros cuadrados de construcción, se tiene que tramitar un D1 con declaración jurada. Si se va a tramitar una concesión de menos de esa cantidad de litros por segundo, por ejemplo, se puede tramitar un D1, un D2, que es el formulario pequeño, por ejemplo, ¿verdad? O para construcciones que van de los 500 a los 999 metros cuadrados de construcción. Entonces, esas son como las tres grandes variables que estamos hablando aquí: el tipo de categoría, el tipo de la cantidad de metros cuadrados o la legislación específica que lo cubra. En esta charla de hoy nos vamos a referir a la última fila, que principalmente es de lo que nos vamos a referir, que son proyectos que no requieren viabilidad ambiental, que no requieren la presentación de un instrumento ante SETENA, que pueden estar entre 0 y 499 metros cuadrados de construcción, o que hay, por ejemplo, casos como el uso del agua para riego en caminos, construcción de caminos, que es desarrollado por una institución pública, que no requieren la viabilidad ambiental. Entonces, nos vamos a enfocar en proyectos que no requieran viabilidad ambiental. Germán, Señora. realmente las empresas, por ejemplo, las empresas que van a producir mezcla asfáltica, se instalan a la par de una concesión minera. Ya la concesión minera se supone que debería tener todos estos instrumentos presentados ante SETENA. Entonces, para instalar la planta de asfalto, tienen que volver a desarrollar todos estos instrumentos. Sí, definitivamente sí. Hay ciertos elementos que los hacen ser muy disímiles, muy separados. Por ejemplo, la concesión minera y su evaluación están circunscritos a el beneficiamiento y la extracción de los agregados desde una cantera, dígase un río o un tajo. El caso de las plantas de asfalto, lo que están siendo regulados es el beneficiamiento o la producción, más bien, perdón, la producción de productos o subproductos relacionados con el uso de hidrocarburantes, en este caso asfalto y la mezcla asfáltica. Están regulados, su distribución y su comercialización están regulados por otra oficina del MINAE, que es la Dirección General de Transporte y Comercialización de Hidrocarburos. Entonces, el permiso per se que deben obtener este tipo de actividades es otorgado mayoritariamente por la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y combustibles, y no por la Dirección de Geología y Minas. Entonces digamos, por decirlo así, son reglas diferentes que tienen que cumplir. Aunque, si usted se pone a ver desde el punto de vista ingeniería, es un subproceso más de un proceso minero, ¿verdad? O sea, la minería puede llegar hasta la creación, perdón, hasta la producción del mineral, de la materia prima, o podría llegar hasta el final de la producción del producto último, que es el asfalto, ¿verdad? La carpeta asfáltica. Entonces, pero sí tienen que tramitar su propio viabilidad o su propia evaluación ambiental. Muchas gracias por la consulta. En el caso del marco jurídico, aquí, como les decía, en la página de SETENA va a estar esta pestañita del marco jurídico aquí y eso es otro comercial, aquí en esta otra pestañita de trámites, ahí es donde se ingresan los trámites nuevos de los formularios de 1 y de 2. Entonces ahí está en trámites, está el contacto para hacer eso. Volviendo al tema del marco jurídico, aquí están vigentes, aquí están listados todos los decretos que están vigentes de la evaluación ambiental para el país, principalmente el 31849, que es el que nos rige mayoritariamente con la creación de los instrumentos, y están los procesos de acuerdos y acuerdos resoluciones que son directrices emitidas directamente por SETENA. Entonces ahí es muy importante estarlo revisando porque ahí se dan algunas regulaciones, se dictan a través de esos instrumentos que nos pueden llegar a beneficiar. Entonces uno de los acuerdos que a nosotros más nos interesa ahora ver, que es lo que estamos por trabajar, es el acuerdo de la resolución 2373-2016 de SETENA, que después fue modificada por la 1909-2017 y después modificada, que modifica, se modifica con el acuerdo de Comisión Plenaria 030 del 2018, donde habla cuáles actividades y cuáles actividades sí, cuáles actividades no deben de pasar por
un proceso de evaluación ambiental, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el artículo 3 de de esa resolución habla de que las actividades humanas que no provoquen alteración negativa, ¿verdad? Yo lo que creo es que es una forma eh, de ver cómo se colabora con el desarrollo de las actividades, que, ¿verdad? Si nos ponemos desde el punto de vista intransigente de que toda actividad humana genera un impacto, pues entonces no hay actividad que no genere impacto, pero hay algunas de esas actividades que su impacto es muchísimo menor, que es un impacto que además de su impacto negativo genera muchos impactos positivos, tanto económicos como sociales, como ambientales. Entonces realmente este tipo de resoluciones lo que viene es a generar, que es la finalidad del artículo 50 de la Constitución Política, un ambiente sano y equilibrado ambientalmente hablando para nuestra población. Entonces, en esta resolución se habla de que hay una serie de obras o actividades, obras o proyectos, que son muy importantes. Las actividades, las obras o proyectos no es lo mismo, ¿verdad? Y hay ciertas actividades que se desarrollan en infraestructura existente que no requieren evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, y está listado como el punto 31 en esa resolución, la reparación y mantenimiento de obras públicas, como puentes, muros, caminos, pistas de aterrizaje, líneas para ferrocarril y otras edificaciones. ¿Qué estamos diciendo? Que para ya obras existentes, obras en funcionamiento que requieran reparaciones y mantenimiento, no deben pasar por viabilidad ambiental, no deben pasar por SETENA, ¿verdad? Eso también está listado, lo que es reparación y mantenimiento de calles, caminos de acceso y senderos ya existentes, sin que se amplíe el área original. Ahí ya no solamente estamos dejando dentro del alcance las obras públicas, sino también estamos hablando de calles, caminos de acceso y senderos, pero no especifica que sean solamente públicos. Ahí también están hablando de los caminos, calles y senderos ya existentes privados también, ¿verdad? Entonces, cualquier obra o proyecto que esté amparada por un decreto de emergencia, eso también es importante con nuestro país tropical que está sujeto a los vaivenes climáticos tan fuertes que tenemos en estas latitudes. Se presentan huracanes, se presentan tornados, se presentan eventos puntuales o eventos nacionales que nos generan una afectación y se emite un decreto de emergencia para esa atención de esa afectación. Esas actividades que se requieren hacer para atender esas afectaciones están fuera del alcance de la generación de un evento de evaluación ambiental. Otra cosa importante es, por ejemplo, la extracción de agua de forma temporal para no siempre el mismo cauce ni en el mismo punto, para el riego de caminos y carreteras que impliquen obra pública vial y cuya demanda no supere el volumen máximo diario de 74.000 litros. ¿Qué es esto? Esto es una resolución de SETENA que viene de la mano con otra resolución de la Dirección de Aguas, donde para proyectos de obra pública que requieren la utilización de agua, tanto para el riego como para las actividades propias del mantenimiento de esos caminos, se puedan utilizar los recursos del agua de los cauces existentes colindantes con el proyecto sin que medie el trámite de ningún permiso, tanto ante SETENA como ante la Dirección de Aguas. Eso ha facilitado muchísimo el desarrollo de la obra pública, ha bajado muchísimo la presencia de denuncias ambientales en los diferentes tribunales del país por el aprovechamiento de esos recursos para obra pública, pero está claro y bien estipulado que eso solamente aplica para que sea desarrollado por instituciones públicas. Pues obviamente no todas las instituciones públicas tienen la maquinaria para ellos ejecutar sus obras viales. Si hay una obra pública que está siendo ejecutada a través de un contrato con una empresa constructora privada, pues entonces obviamente este alcance se traduce a que la maquinaria de esa empresa privada, que es la que está ejecutando esa obra pública, sea la que ejecute las labores de extracción de agua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es tan estricto de que si no es con la maquinaria pública no se puede aprovechar, ¿verdad? Estamos claros de que obviamente haya una formalidad, haya un contrato, haya una serie de respaldos legales que puedan demostrar que es a través de esa maquinaria, de esa empresa privada que se está ejecutando la obra pública que se va a hacer el aprovechamiento. ¿Verdad? Germán, ¿y es Señora. necesario
enviar alguna notificación a Setena cuando se van a hacer estos trabajos? No, señora, no, señora, no es necesario. Eso lo que sí es importante, digamos, tomar en cuenta es que el ente rector en este sentido es la dirección. Creo que tuvimos ahí una interrupción. Estás con el micrófono apagado, Ok, ¿no? ahí otra vez. Sí, se acaba de ir la luz aquí en mi casa, pero ya me conecté al internet del teléfono, entonces, y estoy en una laptop que tiene batería suficiente, entonces yo creo La que podemos. belleza de la virtualidad. Esa es una de las cosas de la virtualidad, entonces es muy probable que sea, de algo temporal o, y no sabemos, entonces, mientras tanto ya estoy conectado con el internet del teléfono, creo que ya está solucionado. ¿Me confirman si por favor están viendo nuevamente la pantalla? Sí, ya lo estamos viendo. Sí, ok, gracias. Perdón la interrupción. Habíamos quedado, doña Eliana, en su consulta de que si había que hacer algún tipo de notificación con relación a la necesidad de la institución de aprovechar este recurso. No, realmente no hay que hacer ningún tipo de notificación, pero sí cuando estamos hablando para la Setena, perdón, pero cuando estamos hablando de proyectos de obra pública y que tenemos una serie de ojos encima de lo que se esté desarrollando, ¿verdad? Sí es recomendable tener ahí los respaldos de la documentación necesaria para que cualquier consulta, que es parte de lo que yo voy a tocar el tema ahora más adelante, ¿verdad? El tema de la comunicación y el flujo de la información con las comunidades circundantes esté clara y esté disponible, ¿verdad? Entonces, cuando alguien llegue y haga la consulta, mira, ¿y ustedes por qué están, verdad? No, hombre, aquí está la resolución de la Dirección de Aguas, aquí está la resolución. Nuevamente estoy al aire. ¿Sí? Sí, Sí, ok, perfecto. Eh, Esos son vaivenes de la internet. Entonces, lo que les decía nuevamente, es un respaldo, deberíamos tener los respaldos. Parte de la información que se les va a hacer llegar, si no me equivoco, Tatiana, ¿verdad? Es todos los links y todas las fuentes de toda la información legal y técnica que estamos citando aquí estará disponible para que sea consultado por ustedes. Hay una carpeta con todos los links de esa bibliografía que se está citando en esta presentación y entonces ahí puedan ustedes tener a mano el decreto de Setena, las resoluciones de la Dirección de Aguas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todos están ahí citados. Eh, sí. Tenemos una consulta de Abraham Pérez. Dice, ¿quién controla que la toma de agua no produce algún daño al cauce? Esa es la primera. Y la segunda, ¿la regencia ambiental debe estar al tanto de esas tomas? Vamos a ver, muy buena pregunta, Abraham, muchas gracias. En realidad, corrobora que la toma de agua no le genera una afectación es, bueno, el profesional que está a cargo de la obra tiene que tener una formación y una claridad de que sus actividades y sus acciones no generen un impacto, ¿verdad? Entonces, meter una máquina al cauce siempre es un impacto importante, pero si la persona que está a cargo de la obra tiene el cuidado de establecer que las acciones con las que se va a excavar el sitio para la toma se hagan con la máquina desde fuera del cauce, pues entonces el impacto es menor. En realidad no va a haber un policía de la Dirección de Aguas o de Setena ahí parado para ver si la
toma queda bien o queda mal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está, como todos los acciones y trabajos desarrollados en las diferentes obras, está a la cabeza del profesional de la obra, el responsable de la obra, el velar porque las cosas se hagan bien, ¿verdad? Y la otra parte de la pregunta era que, perdón, se Que me la fue la otra regencia parte. ambiental debe estar al tanto de esas tomas. Vamos a ver, si el proyecto tiene regente ambiental, o sea, fue un proyecto que se evaluó ambientalmente y se estableció la figura del regente ambiental, sí, debe estar al tanto de esas tomas y debe el regente ambiental, entonces en ese caso, corroborar que las acciones hechas para la toma sean ambientalmente adecuadas. Si estamos en un proyecto que no requirió viabilidad ambiental, que es una calle existente, rural, de una parte del cantón, que lo que se está haciendo es pasando de lastre a asfalto, por ejemplo, y se requiere el agua para, no sé, el riego de la subbase estabilizada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí obviamente no va a haber un regente ambiental que esté encima de si se hizo o no se hizo adecuadamente. Entonces ahí es donde la institución pública, dígase la municipalidad, para poner el ejemplo, dentro de su equipo de gestión vial, que está compuesto por ingenieros, mayoritariamente ingenieras que están a cargo del desarrollo de las obras, las municipalidades también cuentan con un departamento de gestión ambiental. Entonces el gestor ambiental municipal debería estar al tanto de todas estas cosas y además ejercer la supervisión ambiental para que esas obras de gestión vial se desarrollen de manera adecuada desde el punto de vista ambiental también, ¿verdad? O sea, no solamente se desarrollen con la calidad ingenieril necesaria para que la obra sea, ¿verdad?, de alta duración y de buenas prestaciones, sino que además ambientalmente sea una obra que se lleve bien. Entonces, yo creo que aquí la figura del gestor vial, perdón, del gestor ambiental municipal debe adquirir un rol, un peso muy importante en la supervisión de este tipo de obras, ¿verdad? De la gestión vial, ¿verdad? Entonces, finalmente, para poder acelerar un poquito, porque con esto de la pérdida de la luz nos atrasamos, otras obras importantes que no requieren viabilidad ambiental son los pasos de alcantarilla no mayores a 20 metros, reparación y mantenimiento de muros de protección o contención en terrenos con propiedades colindantes, o en cauces, y la limpieza de los cauces también es importante que quede claro que no es necesario cuando, digamos, es muy común en la municipalidad de Escazú, la municipalidad de Santana, que tienen una topografía, ¿verdad?, muy abrupta, hay una caída muy fuerte entre los cerros de Escazú y la parte de la ciudad, ¿verdad?, de Santana y de Escazú, son los ejemplos que les pongo. Entonces, muy normal que antes de que termine el verano y empiece la época fuerte del invierno, las municipalidades meten maquinaria en los cauces de los ríos que pasan por las zonas más urbanas y hagan una recava, una limpieza, ¿verdad? Una limpieza en realidad. Entonces, esa limpieza no requiere viabilidad ambiental, ¿verdad? Siempre y cuando no haya una afectación al cauce, en el sentido de que se haya una profundización del cauce o se haga una ampliación de este, sino que lo que se haga es una limpieza, remoción de escombros, remoción de objetos, piedras, troncos, basura, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de actividades son las que no requieren. Hay otras actividades, obras o proyectos que están ahí descritos en ese artículo 5 que deberán realizarse las consultas ante la municipalidad o el área de conservación correspondiente. Esta está relacionada principalmente, aunque, como se los decía yo a ustedes ahora, aunque la actividad tenga un tamaño o tenga un impacto o esté clasificado de una forma, si ésta se ubica o hay una legislación específica que la regule o se ubica en un área ambientalmente frágil, que un área ambientalmente frágil es, por ejemplo, una reserva forestal o una zona protectora o está dentro de algún tipo de área que tenga alguna categoría de protección, ¿verdad?, ambiental, entonces ya ahí la legislación ya aplica diferente, ¿verdad? Ya hay que hacer la consulta específica. Entonces hay muchas de estas obras que nos hemos encontrado a lo largo de estos 20 años, que es, por ejemplo, una casa de menos de 300 metros, unifamiliar, en la finca de un señor, pero que resulta ser que al estar la finca dentro de la reserva forestal de los cerros de Escazú, requiere viabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces ahí es como la aclaración que aunque la legislación nos diga al final que podemos caer en alguna de estas categorías que no requieran viabilidad ambiental, en ciertos casos específicos hay que hacer la consulta directa, ¿verdad?
Ahora, dentro de todo este tipo de actividades que no requieren la evaluación ambiental, lo que yo sí quiero que les quede claro es que no implica el hecho de no pasar por Centena, no implica que usted no pueda hacer nada para contener y mejorar los impactos que su proyecto puede generar al ambiente. Entonces hay una serie de ejemplos, y aquí se los dejo de referencia, donde las obras y las actividades de esos proyectos, de esas reparaciones, de esos mantenimientos, de esas obras públicas que se vayan a ejecutar, se puedan ir creando o se puedan ir desarrollando, aplicando ya protocolos y medidas ya existentes que no necesariamente son solamente dictados por Setena, ¿verdad? Entonces hay manuales para el control, hay unos manuales muy buenos del Instituto Tecnológico de Costa Rica con relación al manejo de suelos, por ejemplo, donde se hacen especificaciones de cómo hacer contracunetas en piedras ampliadas, cómo colocar geotextiles para la contención de sedimentos. Hay geotextiles especiales para la contención de sedimentos de diferentes marcas, que no voy a hacer referencia aquí en marcas, con preferencia de ninguna marca, ¿verdad? Pues, pero me refiero que hay especificaciones técnicas de geotextiles, no todos los geotextiles se pueden usar para lo mismo, ¿verdad? Entonces hay geotextiles especiales de un precio mucho más cómodo, mucho más sencillos, con dimensiones específicas para la tensión y contención de sedimentos. Entonces ahí existen toda una serie de protocolos y de características técnicas y especificaciones técnicas, era la palabra que estaba buscando, especificaciones técnicas que se pueden aplicar en proyectos de infraestructura que no necesariamente tienen que venir dictados por una autoridad como Setena, ¿verdad? Ya existe mucha literatura, existe mucho con relación a eso, y entonces yo les puedo pasar de la literatura a ejemplos en vivo. O sea, hay formas muy sencillas, baratas, fáciles de establecer procesos de remediación y de manejo ambiental de proyectos, estableciendo, eh, teniendo como claridad o como fin claro de que el elemento que usted tiene que controlar en un proyecto es el agua. El agua es el elemento per se necesario de controlar para que su proyecto ambientalmente genere la menor cantidad de impactos posibles. Estoy hablando desde el punto de vista de sedimentos, ¿verdad? Pues obviamente si el proyecto se desarrolla en época de verano, pues entonces realmente es el polvo el elemento a controlar, pero cuando tenemos un proyecto que tiene manejo de aguas adecuado, tenemos un proyecto que genera la menor cantidad de impactos a su entorno inmediato, y entonces es un proyecto que puede tener una percepción y un acogimiento de parte de la comunidad muchísimo mayor al que pueda tener un proyecto que no maneje sus aguas, ¿verdad? Entonces hay formas muy económicas. Aquí hay un ejemplo de lo que dice la literatura y un ejemplo ya de cómo se pueden hacer obras de este tipo. Hay materiales que se pueden reutilizar, hay materiales que son reciclables de bajo costo y que realmente terminan siendo una forma muy interesante de incluir también mano de obra comunal o grupos que puedan aportar, etcétera, etcétera, y recursos limitados, que normalmente las instituciones públicas tienen recursos limitados, entonces sacarle el máximo provecho a estos recursos, ¿verdad? Ahora, el tercer punto de esta presentación es principalmente los temas de legislación que podemos considerar que no necesariamente vienen dictados por parte de la SETENA, principalmente a temas de cauces de agua, manejos de residuos, árboles, corta, y problemas de seguridad y salud ocupacional. Son cuatro temas muy importantes que no necesariamente tiene que venir un proceso de evaluación de parte de CETEN y decirnos cómo hacer el manejo de esos cuatro temas para que nosotros podamos hacer un manejo adecuado de esos mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que les decía a ustedes, la dirección de aguas, perdón, en la Ley General de Caminos, en el artículo 2, se puede hablar de que las actividades relacionadas a la construcción de vías públicas pueden ser ejecutadas directamente por las instituciones públicas o por terceros, que es lo que les decía de los contratos. El artículo 2 ter dice que para el mejoramiento de la red se pueden realizar pasos de alcantarilla, muros de contención en cauces de dominio público, siempre y cuando estén facultados los entes públicos para hacerlos. Entonces, ahí lo que se hace es una comunicación previa. Entonces, aquí les pongo las tres fotografías que están a la derecha, por ejemplo, son los tres puentes de Río Ciruelas, Río Alajuela
y Río Segundo de las Ovis, y esos 3 puentes están construidos para Ruta 1 con una nota donde el fideicomiso, bueno, en este caso el MOP, le comunicó a la Dirección de Aguas que iba a utilizar recursos públicos para crear obras en cauce de dominio público para el mejoramiento y ampliación de esa ruta tan importante. Entonces, lo que quiero decirles es, para sacar un permiso de obra en cauce de dominio público, estamos hablando que eso ante la Dirección de Aguas puede tardar entre 8 meses y un año. Este trámite para que la Dirección de Aguas nos diera un ok para poder establecer las acciones necesarias para construir esos 3 puentes, duramos 3 semanas. Entonces, hay una serie de marcos regulatorios legislativos que nos están disponibles en este momento, que no tienen que venir refrendados por una institución como la CETENA, sino que ya existe la legislación necesaria para poder ejecutar esas actividades. Por ejemplo, la resolución 07-2018 de la Dirección de Aguas, que habla sobre obras menores, está respaldando lo que les decía ahora del tema del aprovechamiento del agua para riego en proyectos viales. Eso está regulado por la Dirección de Aguas, que es el ente rector. Para la gestión integral de los residuos está la ley que es la 8839, o sea, ya está el marco, o sea, usted puede, y ahora vamos a concretar cuál es el instrumento para que todo esto se pueda hacer en el campo. Usted le puede decir a su contratista, ya usted tiene un marco regulatorio, cúmplame esto, ¿verdad? Entonces, hágame una separación de los residuos, gestiónemelos adecuadamente, use gestores adecuados, autorizados, y haga una adecuada disposición final de sus desechos. También hay municipalidades que ya han ido avanzando con el tema de la gestión integral de residuos, ¿verdad? Y han generado sus propios reglamentos municipales para eso. Hay muchas municipalidades que ya se están abocando a la recolección de residuos valorizables en todo el cantón, pero el tema de los residuos especiales provenientes de la construcción es un tema más complicado, ¿verdad? Pero sí hay regulación, sí hay marco técnico que nos pueda dar guías, nos pueda establecer cuáles son las acciones necesarias que podamos establecer para eso, ¿verdad? Entonces, igual, en proyectos, cuando hay un encargado en la parte ambiental, en el caso que hay un regente, pues el regente, en el caso municipal, los gestores municipales, se pueden establecer medidas con relación al manejo de esto que nos pueden dar los instrumentos necesarios para el adecuado manejo de estos residuos. Entonces, por ejemplo, se pueden establecer que para todas las máquinas que transportan, las concreteras que transportan el concreto, una vez que terminan de vaciarse, llegan a un único punto, laven sus residuos, sus aditamentos ahí, y se haga un único punto para la gestión adecuada de las aguas del concreto, ¿verdad? Eso no tiene que venir de una resolución, eso lo que tiene que estar es claro y definido desde el principio. Entonces, hay formas de, ¿verdad? Liliana, no sé si usted me iba a decir algo. Sí, claro, me parece muy interesante, Germán, porque por lo menos en los proyectos de conservación vial o de mantenimiento de vías, como no se pasa por Setena, no existe esa conciencia, ¿verdad?, de poder Correcto. aplicar todo este marco regulatorio. Y pues realmente deberíamos de estar abocados a aplicar las mejores prácticas, ¿verdad? Y definitivamente todos estos insumos que usted nos está dando hoy corresponden a las mejores prácticas desde el punto de vista ambiental. Entonces, me parece muy interesante y sobre todo, pues, de mucha utilidad para todos los que estamos aquí hoy en esta tarde. Muchas gracias, doña Elena. Sí, yo creo que lo que nos hace falta es un poquito de conocimiento de que ya existen los marcos regulatorios necesarios y que lo único que hay que hacer es aplicarlos, ¿verdad? Aquí, en ese sentido, yo, bueno, me voy a adelantar un poquito a la presentación, pero realmente aquí la clave está en cómo usted negocie con su contratista la ejecución del proyecto, ¿verdad? Entonces, en realidad, ahí es donde está, ahí es donde está la pega, dijo el sobador. ¿Por qué? Porque realmente al final de cuentas, en una contratación entre una entidad pública y una empresa privada, la cancha se llama contrato, ¿verdad? Entonces, lo que está en el contrato es lo que se tiene que cumplir. Lo que no está en el contrato no se puede hacer.
Entonces, pues obviamente ahí no nos podemos brincar la ley, ¿verdad? La ley dice eso. La ley de contratación administrativa es muy clara, el reglamento de esa ley que es muy claro, y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde está, digamos, el cambio, que es donde podemos implementar el cambio. El cambio es que la persona o el equipo de personas que van a establecer los términos con los que se van a sacar esos contratos al SICOP, los que van a formular esos carteles, para decirlo de manera más coloquial, tienen que ponerle todos los detalles necesarios que el contratista debe cumplir con relación al marco ambiental regulatorio vigente y existente para el país. También es importante, y eso es una cosa que también nosotros hemos estado en ambas aceras, en la acera del que cuida los recursos de la administración pública y en la acera del que le ayuda y cuida los recursos de la empresa privada. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una definición de esos alcances desde un inicio para que el contratista no tenga un perjuicio económico, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si el formular el contrato o el formular el cartel tiene sus defectos, podría generar una serie de reclamos posteriores al contratista si este ve su patrimonio afectado, ¿verdad? Pero entonces es como adelantando un poco la presentación. eh, para decirles ahí de manera muy rápida, hay una lista inmensa en la página del Ministerio de Salud con relación a cuáles son la lista de los gestores de residuos autorizados. Hay de todo tipo de residuos, desde químicos, tóxicos, explosivos. Todos los residuos son tratables y todos los residuos tienen su protocolo para tratarlos. Entonces realmente no es que digan, es que yo no sé qué hacer con esto. No, ya el agua tibia está inventada, ya está todo bien claro, ya se sabe qué se tiene que hacer con cada uno de los diferentes tipos de residuos. Lo que pasa es que el reglamento, la ley de gestión integral de residuos, todavía no ha generado la obligatoriedad de la implementación de la gestión de ciertos tipos de residuos a nivel nacional. Hay únicamente algunos tipos de residuos que sí están obligatoriamente ya tipificados que tienen que ser regulados. Por ejemplo, los residuos de, digamos, con riesgo, perdón, se me fue el nombre, por ejemplo, de clínicas, de dentistas, de veterinarias, todo lo que tiene que ver con manejo de bioriesgos, ¿verdad? Eso está regulado y está establecido. Por ejemplo, las llantas, las baterías, los aceites son residuos que ya están regulados y están establecidas los protocolos necesarios para que los mismos proveedores sean los que hagan los manejos adecuados de los residuos una vez que se den los procesos de utilización normal de los recursos. Entonces, por ejemplo, hay empresas que le dicen a su proveedor, mire, yo te compro las llantas o te compro las baterías o te compro el aceite, siempre y cuando usted lo que ya yo dejé y deseché y descarte, usted me lo reciba y usted se encargue de gestionarlo adecuadamente. Entonces, es parte de las políticas que se pueden implementar, ¿verdad? Compras limpias es un tema que les tiene dando vueltas ese nombre, el tema de compras verdes, compras limpias en el Estado es un tema que se viene discutiendo desde hace ya muchos años en este país, pero que no se ha implementado, ¿verdad? Entonces, para eso es importante tener como claro cuáles son los alcances que le podemos pedir a nuestro proveedor. Pasando al tema de árboles, que es un tema muy complicado, yo se los puedo resumir en dos formas. Eh, Cuando hay árboles, hay una serie de artículos de la ley de caminos. El artículo 2 bis, por ejemplo, habla de que se pueden eliminar obstáculos dentro del derecho de vía sin previa autorización de nadie por parte del MOB. Pero hay unas interpretaciones del SINAC, que es el ente rector del tema de árboles, donde dice que un obstáculo no es un árbol. Y un árbol no es un obstáculo. Entonces, esas discusiones a veces ya llegan a un nivel en que nosotros como usuarios no tenemos la culpa, ¿verdad? Y no podemos tener el tiempo necesario para esperarse a que esa discusión se desarrolle y se llegue a un buen fin. Entonces, normalmente yo lo que les recomiendo es que cuando hay árboles dentro de proyectos en derecho de vía, se valoren desde el punto de vista ambiental las posibilidades de que los árboles no se requieran cortar, ¿verdad? En su defecto, si se requiere algún tipo de intervención con esos árboles, se proceda a su valoración por parte de un profesional en ingeniería forestal, valore si esos árboles se pueden podar
o sea, se les pueden hacer cortas de ciertas ramas que les puedan generar algún tipo de beneficio al proyecto y que no requieran entonces per se cortar el árbol, sino es manejar sus dimensiones, hacerlo más pequeñito y cortar ciertas ramas que nos estorban, pero estas que no nos estorban las quedamos queditas. Y ya si finalmente no se encuentra otro camino más que el realizar las cortas, entonces proceder a tramitar los permisos respectivos por parte de la institución para cortar los árboles que estén dentro del derecho de vía, siempre y cuando y con las excepciones de los árboles que estén dentro de zonas de protección que se están relacionadas a cauces de dominio público, ¿verdad? Los 10 o 15 metros de la zona de protección, los cuales para su corta sí requieren de la existencia de un decreto de conveniencia nacional, y eso ya sí son palabras mayores y eso ya es un poquito más complicado. Doña Iliana se echa una risa porque tiene un montón de palomitas de esas dándole vueltas encima de la cabeza. Entonces, Tenemos dos consultas, Germán. sí, señora. Bueno, uno dice saludos y buenas tardes. ¿Qué experiencia ha tenido con gestores autorizados de vidrio tipo ventanal o celosía? En Costa Rica cuesta que reciban este residuo. Sí, me cuesta mucho que reciban ese residuo porque es un vidrio laminado y que tiene un subproceso muy complicado. Entonces yo realmente lo que les recomiendo es eh, una disposición final que con, digamos, con Cemex o Holcim, que son los que tienen los hornos que pueden procesar cualquier tipo de residuos. Al final todo terminaría siendo clinker para concreto, para cemento, o dependiendo de la cantidad y el volumen, se podría tratar de buscar un acercamiento con Vicesa ahí en Cartago, que es la fábrica de vidrio, ¿verdad? Que esas al final sí podría recibirles ese tipo de residuos. Lo que pasa es que Vicesa no está inscrito como gestor de residuos, si no me equivoco. Entonces es un poco complicado, pero sí, es un residuo muy, muy jodido y principalmente por el riesgo que genera y además porque no son todos, ¿verdad? Los que lo reciben. Ok. Dice Steven Mena, en Coronado tenemos una calle en lastre cemento, pero no hemos podido asfaltar. Debemos realizar un D1 por estar en la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central. Es un espacio geográfico clasificado como área ambientalmente frágil de tipo 5 o un D2 por estar impactado. Vamos a ver, no es un D2 porque por el tamaño de los metros cuadrados no nos daría para un D2 porque serían solamente 499 metros cuadrados de área lo que se podría intervenir con un D2. Pero ya con estar dentro de un área ambientalmente frágil, que es la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, eso ya los pasa de categoría y tendrían que ser un D1 con declaración jurada, ¿verdad? Lo que pasa es que sería un D1 realmente muy sencillo porque es una mejora de una calle existente y realmente lo que tendrían que hacerle la consulta al área de conservación es que si realmente ese tramo de la carretera está primero a definir si estamos realmente dentro de la zona ambientalmente frágil y una vez que eso esté definido, pues entonces realizar el trámite ante la SETENA. Las instituciones públicas que requieran realizar un trámite a la SETENA para una obra pública ya no se tramita como un D1 o un D2, sino se tramitaría como un D3, indiferentemente del área, ¿verdad? Pero se tramitaría como un D3. Y entonces ese D3 tiene un tratamiento. Cuando digo tratamiento, tiene una gente, un grupo de profesionales dentro de Setena que son los únicos encargados de ver proyectos públicos. Entonces realmente tiene una dinámica interna en Setena mucho más rápida de lo que estaba antes. Entonces realmente sería un D3, ¿verdad? Pero sí lo primero sería determinar si efectivamente estamos o no dentro de un área ambientalmente frágil. Y muchas gracias por la pregunta, Steven. Claro, dice Steven que muchas gracias. Hay aquí otra pregunta. ¿Existen parámetros definidos o generales para caracterizar árboles que representen riesgos y sea menos complejo pedir autorizaciones para su manejo? Sí, hay algunas formas dependiendo de la ubicación del árbol, pero se maneja principalmente como para individuos puntuales, ¿verdad? Para casos puntuales, donde mediante la presencia de una certificación de un profesional en la rama, ingeniero forestal, o una declaratoria de riesgo inminente por parte del cuerpo de bomberos o por parte de la comisión de emergencias, donde ese árbol genere un riesgo inminente,
de riesgo a la vida, se puede establecer un permiso fast track, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Un permiso rápido y que se les otorgue el visto bueno para cortar ese árbol. O en los casos en que, digamos, y hay vientos fuertes y el árbol se cae, ya una vez el árbol caído, pues entonces usted lo puede, digamos, ya se cayó, ya se cortó, ¿verdad? Entonces ya usted puede desechar el árbol. Entonces, exacto, exacto. Lo ideal es no, que no le caiga encima a nadie, pero digamos, les doy el ejemplo de un árbol en un centro, bueno, en una tienda de esas muy grandes, que me reservo el nombre, que está ahí por la rotonda de, de la Y, es una tienda con un nombre muy pequeño, pero son tiendas muy grandes. Entonces ahí está la parte del cauce, en la zona del cauce del río, y en una de estas ventiscas de inicios del invierno, pues se cayó un gran árbol y cayó encima de unos árboles, unos carros que estaban en el parqueo y todo el asunto. Entonces ahí se llamó a los bomberos, se les hizo el caso y no corten el árbol y ya está, ¿verdad? El árbol no estaba totalmente en el suelo, pero ya representaba un peligro inminente para la integridad de las personas y la propiedad privada, y entonces dice, se cortó aunque el árbol estuviese dentro de la zona de protección. O sea, no puedes llegar y decir, es que estos 50 metros de árboles me están estorbando. No, eso no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso es para tenerlo en consideración. Sí, hay un comentario de Christopher Sandoval. Precisamente esa debería ser la premisa, evaluar que dicha vegetación no interfiere realmente con la obra civil, ya que a veces se especula que podría estorbar y conforme se avanza en la obra, se identifica que se sacrificó los beneficios ecosistémicos que esta vegetación pudo haber prestado al proyecto y su microclima. Es ideal, como lo menciona Germán, una evaluación ojalá de un arborista certificado que ya en nuestro país existe. Consultar a la ACRA. Sí, correcto, digamos, eso fue un pleito, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, fue un pleito que yo me eché en Chilamate, Vuelta Cooper, por ejemplo. Es un proyecto del año 2014, donde tenían 50 metros de derecho de vía y se le dijo al contratista, coja los 50 metros de derecho de vía y corte todos los árboles en esos 50 metros. Y después vino un proceso de, bueno, vamos a reforestar el derecho de vía. Y yo, ¿sabes? Entonces, como que vamos a reforestar, o sea, solo a Superman, y es un dicho que yo tengo, solo a Superman se le ve bien el calzoncillo encima del pantalón, todos los demás somos mortales y nos lo tenemos que poner por debajo. O sea, si usted iba a tener ciertas áreas del derecho de vía que va después a reforestar, pues entonces en primer lugar, ¿para qué le cortó todos los árboles? O sea, no, usted tiene que haber hecho un proceso de evaluación forestal y establecer efectivamente cuáles árboles sí, cuáles árboles no, desde el punto de vista ingenieril y de seguridad de lo que dice la norma, de cuáles deben ser las distancias máximas, mínimas, perdón, de un objeto con relación al derecho de vía, y decir, bueno, estos árboles sí, estos árboles no los corto, ¿verdad? Entonces eso fue un gran pleito que yo me eché porque, bueno, yo llegué después de que ya esa etapa se estaba gestando. Entonces yo realmente, por decirlo de alguna manera, luché para que no se reforestara el derecho de vía, sino que la reforestación se encauzara en otras áreas, y se trabajó principalmente con las zonas cercanas al Parque Nacional Juan Castro Blanco, que son zonas de las cabeceras de las cauces de tributarios que pasan por el proyecto, para manejar ya, digamos, un tema de reposición en la cuenca. Pero realmente el reclamo mío fue, entonces, ¿para qué nos ponemos a cortar todo así a ras si después vamos a empezar a reforestar? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eso Claro, es un... dice Mario Jiménez, ¿el D3 se aplica para toda obra ejecutada por una institución pública? Sí, el D3 es el mecanismo ahora para que todo lo que las instituciones públicas quieran tramitar, desde municipalidades hasta el Ministerio de Obras Públicas, entre a Setena. Entonces, indiferentemente de cuál es la obra, actividad o proyecto que se vaya a presentar, la plataforma de Setena, la plataforma digital, a la hora de que usted le establece que eso es un ente público, le pone el número de cédula jurídica del ente público y le pone los datos de la institución, ella automáticamente clasifica el expediente digital que se está creando como un D3. Y bueno, finalmente Hugo González hace un comentario, dice, o mediante denuncia al juzgado agrario como interdicto de derribo, otra alternativa para la valoración y corta. Siempre me imagino dentro del... Correcto, con relación a la corta de árboles, sí, es un interdicto de valores de corta, eso se puede hacer también, es muy
importante conocer ese instrumento porque hay ciertas situaciones donde ese interdicto se puede plantear principalmente por el tema del resguardo de la propiedad privada y de la integridad. La integridad es más con el tema de comisión de emergencias y bomberos, pero cuando hay un riesgo inminente a la propiedad privada, también se puede plantear como un interdicto, ¿verdad? Para terminar el tema de corta de árboles, ¿verdad? Los permisos en el SINAC están relacionados cuando hay un respaldo de que hay una obra pública, hay un mantenimiento, una construcción, una ampliación, pero principalmente vamos a tener problemas cuando esa ruta, esa calle, esa vía está dentro de zonas con categorías de protección, como lo señalaba ahora el otro compañero que nos hizo la consulta, está dentro de la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central. Eh, yo he tenido casos en que un camino existente y lo que se quiere hacer es una línea de transmisión eléctrica, de unos postes, un tendido eléctrico trifásico común y corriente, y se requiere la eliminación de algunos árboles y el SINAC no da el permiso porque está dentro de una zona protegida, una zona protectora. Me acuerdo del caso del Cerro Adams, que es en Golfito. Se quería alimentar una torre de telecomunicaciones del ICE y no se dio el visto bueno para del tendido eléctrico porque era necesario cortar unos árboles y estábamos dentro de reserva forestal y se ocupaba un decreto de conveniencia para hacer eso. Entonces, son cosas. Y otro tema que es importante, que también nos puede generar algún tipo de problemas digo yo, sino de trabas para obtención de permisos, es cuando estamos hablando de que son árboles que están dentro del patrimonio natural del Estado. Esos árboles en patrimonio natural del Estado, o más bien las áreas que están declaradas como patrimonio natural del Estado, son áreas de bosque que están dentro de terrenos del Estado. Entonces, por ejemplo, pueden ser zonas dentro de la zona marítimo terrestre o pueden ser zonas de bosque dentro de parques nacionales o puede estar dentro de propiedades que están a nombre del Estado y son áreas de bosque que están catalogadas como patrimonio natural del Estado. Entonces, hay una legislación muy específica con relación a eso. También en temas de normativas de salud y seguridad ocupacional, se puede establecer que ya hay una serie de reglamentos, por ejemplo, el reglamento de seguridad en construcciones, el reglamento para la prevención y protección de personas trabajadoras expuestas a estrés térmico, ¿verdad? Todo eso ya existe. Yo no sé si ustedes sabían que hay todo un protocolo de trabajo, descanso y sombra para los trabajadores en labores agrícolas, en labores en construcción. Hay toda una serie de requerimientos que eso se decretó a través del decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en conjunto con el INS, porque hay una gran incidencia, por ejemplo, de cáncer de riñones en los trabajadores del campo, en caña principalmente, en la zona de Guanacaste por todos los protocolos de hidratación que no cumplen. Entonces, este decreto viene a trabajar un poco en beneficio, a trabajar en beneficio realmente, un poco, no mucho, en beneficio de los trabajadores que están expuestos a todo eso. Entonces, es importante que no tiene que venir respaldado con una resolución de Setena el hecho de que usted pueda obligar a su contratista a cumplir con ese decreto, ¿verdad? Entonces, eh, otro de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en aspectos de normativa, y ya para ir como finalizando, ¿verdad? Es cuando la municipalidad del cantón tiene un plan regulador y ahí existe en ese plan regulador las variables ambientales, o están incorporadas las variables ambientales. Entonces, en ese sentido, se puede establecer a través de ese mecanismo todos los cumplimientos ambientales que las diferentes obras que se vayan a dar por parte de las instituciones públicas o de las empresas o personas privadas cumplan dentro del tema ambiental, ¿verdad? Entonces hay toda una serie de variables ambientales, pero que se pueden incluir en los planes reguladores, pero recordemos que no todas las municipalidades tienen su plan regulador y que las que sí lo tienen, no todos los planes reguladores están aprobados por Setena. Entonces, mi recomendación es en ese sentido saber que existe, saber que está ahí y corroborar que esté vigente y aprobado por Setena para poder utilizarlo como referencia, ¿verdad? Entonces, es importante, hay una serie de metodologías que nos respaldan en ese sentido, de cómo trabajar esa metodología de los planes reguladores, pero no todos los planes reguladores, como digo, están inscritos y aprobados por Setena. Lo que sí podemos utilizar es como referencia esa información de los planes reguladores y
incorporar esas variables ambientales dentro de nuestro desarrollo. Entonces, por ejemplo, bueno, todo esto es información legal con relación a ese tema de los planes reguladores, y lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, se generan productos como estos. Entonces, esto es un proyecto que se evaluó, esto es Chelamate Vuelta Cooper, y todo el proceso de evaluación ambiental tomó en cuenta la creación de los mapas de zonificación del proyecto, en cuáles áreas sí, cuáles áreas no se podría aceptar o no ciertas actividades basados en la regulación de ordenamiento territorial existente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden incorporar dentro de los proyectos, ¿verdad? Entonces, es necesario tener claro que son marcos regulatorios que estamos tomando en cuenta. Veo que don Andrés Mena Guerrero está con el micrófono abierto. ¿Será que tiene alguna consulta, Andrés? No, ya le dio vergüenza. No se preocupe, don Andrés. Finalmente, otros lineamientos importantes a considerar. Bueno, si hay alguna consulta, ¿verdad? Con muchísimo gusto, ¿verdad? De previo. Hay otros lineamientos importantes ya existentes. Les reitero, todo esto que les estoy contando no está en ninguna resolución de SETENA de viabilidad ambiental. Todo esto ya es existente y previo a que llegue cualquier resolución de viabilidad ambiental para un proyecto. Está el Código de Buenas Prácticas Ambientales emitido por SETENA, está la Guía Ambiental para la Construcción, también emitida por SETENA. Hay unos protocolos para el manejo de la construcción, perdón, los protocolos de manejo del COVID en la construcción emitidos por el Colegio Federado. Hay una guía ambiental para hay guías amigables con la vida silvestre. Y finalmente, para allá también, pues ya llevamos una hora, para ir cerrando y dejar abierto el espacio de preguntas, el tema de los contratos robustos para las obras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante también tomar en cuenta que todos los proyectos tienen un trabajo en equipo. Lo que es el manejo ambiental y el buen manejo de los proyectos en todo sentido debe tener desde los muchachos que están en obra hasta los que están diseñando y pensando en el proyecto. O sea, todos debemos estar claros de que si no hay trabajo en equipo y hay comunicación tanto vertical como horizontal en ese equipo, el proyecto no va para buen puerto. Las comunidades donde se desarrollan los proyectos son importantes escucharlas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, mi recomendación es tener claro que las destrezas, lo que llaman las soft skills, las habilidades blandas, son muy necesarias en los equipos de ingeniería y de arquitectura, en la parte social y la parte ambiental. Entonces es muy necesario que el trabajo en equipo se dé, ¿verdad? Aquí les cuento esta guía ambiental, ahí está la referencia, ustedes la pueden buscar, es una guía emitida en el año 2014, genera como los lineamientos básicos de cómo deberíamos tratar los pasos de fauna y los corredores de fauna dentro de las zonas de vías. Entonces aquí hay un montón de muy buenas ideas de cómo aplicarlas. Está avalado también por la Comisión de Vida Silvestre del gobierno. Esto, doña Esther Pomareda es una excelente profesional, ha trabajado muchísimos años en temas de pasos de fauna. La Fundación Pantera, que es con la que se publicó esta guía, ha trabajado mucho en temas de corredores de fauna y biológicos, entonces es muy, muy interesante, se lo recomiendo. Igual, son guías, son marcos regulatorios que ya existen. Y por ejemplo, y es una de las para poderlos despertar un ratito después de esta hora de estar hablando yo, ¿creen ustedes que se requiera la viabilidad ambiental para instalar unos pasos de fauna en una ruta existente? Y eso lo vamos a plantear como una encuesta de los presentes, de los que quieran contestar. Tati, yo no sé si usted me ayuda con pasar la encuesta ahí mientras vamos viendo. O sea, ¿es necesario la viabilidad ambiental para poner unos pasos de fauna en una vida existente? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a dejar ahí como una tarea. Les pongo unos ejemplos de cómo transformar unas alcantarillas, o una alcantarilla en este caso. La foto superior izquierda es la alcantarilla con una propuesta ahí en Photoshop de cómo debería hacerse el paso de fauna. Eso es un paso de fauna en seco dentro de una alcantarilla de cuadro. Y la foto de la derecha es ya el paso de fauna ejecutado, ¿verdad? En la alcantarilla. Y en la foto de abajo a la izquierda es unas huellas de una tortuga lagarto que quedaron en el paso de fauna como prueba
del buen uso de la infraestructura. Entonces, realmente la creación de pasos de fauna dentro de rutas existentes es un algo que podemos aportar muy sencillo de su implementación. Requiere también unos profesionales en la materia detrás que nos vayan guiando, pero realmente su construcción y su implementación lo podemos valorar desde un punto de vista sencillo porque no es tan complejo como parte de digamos, si lo incluimos desde el inicio de parte de la obra, ¿verdad? Entonces es importante. Aquí hay algunos ejemplos de los pasos de fauna en Chilamate, Vuelta Cooper, ¿verdad? Como para que los vean. Por ejemplo, pasos aéreos. Mi recomendación, los pasos aéreos que se construyan, número uno, utilizando empresas que se dedican a tendidos eléctricos. ¿Por qué? Porque son labores en altura que ya ellos están acostumbrados a hacer. Y número dos, porque los materiales con los que vamos a construir los pasos de fauna deberían ser materiales que estén modulados, que sean fácilmente que se puedan conseguir los repuestos, que se sean reponibles de manera sencilla y que además sean materiales que estén diseñados para la intemperie. Materiales normalmente galvanizados en caliente, ¿verdad? Entonces, los cruceros, los pernos, los tornillos, los cables, todo lo que implica un paso de fauna aéreo son materiales eléctricos estándares. Entonces, cualquier reposición, cualquier mejora, se cayó, lo chocó un carro y se cayó el poste, todo eso es fácilmente reponible. Entonces, mi recomendación, y además cuando estamos en zonas tropicales donde tenemos una humedad relativa muy alta y hay atmósferas eléctricamente muy cargadas, pues entonces que incluyan obviamente puestas a tierra en esos pasos aéreos. Entonces de todo eso es mejor que sea una empresa que tenga la experiencia. Y ahora, para ya ir finalizando, el tema de la certificación, que realmente lo que quiero es el tema de los contratos robustos con los contratistas. Tenemos que agarrar todos los alcances que tenemos claros de la evaluación ambiental y hacerlos parte de los términos de referencia de los contratos, incluirlos dentro de los carteles de licitación. Si nosotros le ponemos al contratista las reglas claras desde un inicio, nosotros podemos exigirle al contratista, aunque no tengamos un proyecto con viabilidad ambiental, sino que lo que estemos desarrollando es un proyecto de reparación y mantenimiento. Entonces, la clave aquí es contrato. Lo que está en el contrato lo puedo exigir y hacer cumplir. Y yo siempre lo he dicho, usted no puede pedir más de lo que está en el contrato ni menos de lo que está en el contrato. Entonces, si nosotros desde un inicio, como le digo, salvaguardando los recursos de las instituciones públicas y además también teniendo claro que del otro lado hay empresas privadas que requieren de esos recursos y que deben administrar esos recursos públicos, es necesario marcar la cancha desde un inicio, ¿verdad? Entonces, estos planes, programas, todo lo que nosotros podamos generar de manejo ambiental para los proyectos deben ser parte de ese contrato de los alcances. Igual hay otros compromisos cuando son, no sé, el BID cantonal, por ejemplo, un programa de conservación de caminos que venía financiado por el BID, que muchos conocen. Bueno, el BID normalmente tiene una serie de salvaguardas ambientales muy importantes y entonces el tratamiento que tenían esos caminos del punto de vista ambiental era diferente a cualquier mantenimiento de BID que no fuera del BID, perdón. ¿Por qué? Porque el BID pide dentro de sus compromisos, su contraparte es que tengas que cumplir mis salvaguardas ambientales, un manejo a la comunidad, una comunicación efectiva, el tratamiento de las denuncias, cómo se le da el seguimiento a las denuncias, qué se le dice a la gente, cómo se le responde a la gente, la trazabilidad de las denuncias, todo ese tipo de cosas son importantes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos a que los proyectos viales son proyectos que requieren de un equipo multidisciplinario. Lo que hablamos ahora, las habilidades blandas, la capacidad de comunicarse asertivamente y trabajar en equipo. Entonces, entender que los proyectos viales no son solamente proyectos de ingeniería, son proyectos multidisciplinarios es muy importante. Finalmente, ya para ir cerrando, yo les recuerdo que la infraestructura vial lo que ya estamos creando es conectividad. Estamos generando conectividad, estamos creando lazos humanos, estamos trabajando para las personas, estamos creando lazos comerciales, lazos sociales, gente que pueda llegar al hospital más rápido, gente que pueda llegar al supermercado más rápido, gente que pueda sacar sus productos más rápido, mejor. Estamos mejorando la calidad de vida de las personas, estamos creando paisajes. Si nosotros le enseñamos una foto del Golden Gate, todo el mundo dice, uy, qué bonito, ir ahí es el lugar, tiene un aire, es una magia, es etcétera, es aquí y allá. Bueno, el Golden Gate es una infraestructura vial.
Entonces, tenemos que estar claros de que nuestra finalidad en proyectos viales es crear paisajes, estamos creando recuerdos, estamos creando sociedades, estamos creando lazos, estamos creando economía. Entonces, en ese sentido, es mi último aporte. Doña Ileana, me parece que podemos abrir la etapa si hubiesen más preguntas. Sí, bueno, tenemos algunos comentarios en el chat. Pues quedó ahí pendiente la respuesta de la viabilidad ambiental de los pasos de fauna. Algunos compañeros consideran que sí, otros dicen que no. Entonces, tal vez como darle respuesta a esa consulta. En realidad no se ocupan de habilidades ambientales para Sea hacer caso, un paso de fauna subterráneo. aunque sea un paso de fauna subterráneo, correcto, porque realmente si lo que se va a hacer es mejorar una alcantarilla, es una reparación que no es mayor, entonces no clasifica dentro de la necesidad de viabilidad ambiental. Muy bien. Creo que don Hugo González Don tiene la Hugo, sí, palabra. don Hugo González. Sí, buenas Buenas, don tardes Hugo. a todos y a todas. Yo al inicio de la presentación, bueno, usted mencionó una de las resoluciones de las reformas a la 2373, que fue la 1909 del 1909, 2000, pero correcto. está la 1462, ¿verdad? Otra de las reformas, y que esta es del 2018, a, Ujú. a esta resolución de lo que estamos hablando aquí en proyectos de muy bajo impacto y que no Ajá, requieren evaluación ambiental. Yo tengo una duda, a ver si ustedes, los panelistas o también los consultores que puedan estar ahí, me puedan ayudar pues, a descifrar, tal vez no es el término, pero en esta resolución 1462, exactamente en el artículo número 5, numeral 48, habla sobre los movimientos de tierra que no pueden ser superiores a 200 metros cúbicos. ujú, Y el decreto 31849 en su artículo 4 bis dice las características, ¿verdad? Lo que hemos hablado, para que sea un proyecto de muy bajo impacto y que no requiera de evaluación ambiental, tiene que ser esto, que no sean ambientalmente frágiles, que no sean esto y que no tengan movimientos de tierra superiores a 200 metros cúbicos. Pero pues, yo también trabajo con obras en proyectos de obras de más que todo de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento, tal vez algo así como los proyectos cantonales, ¿verdad? Que ustedes mencionan. Eh, Y entonces tengo esa duda, porque solo, digamos, para las obras de arte, por arriba dice que el numeral que usted mencionó, el 31 de esas resoluciones de la 2373, que son obras, caminos y calles ya existentes, pero para el mejoramiento o la rehabilitación, y usted tal vez, doña Eliana y los compañeros, ¿verdad? Como ingenieros saben que para las obras de arte y todo, de un mismo camino ya existente, impactado, aunque sea municipal, pues de ya esos 200 metros cúbicos es nada sí, prácticamente. correcto. Entonces, tengo Esa esa duda. inquietud. No, sí, don Hugo, muy válida su consulta, pero vea, si nos ponemos a ver en la resolución, la 1909, creo que hay una parte donde vienen como los antecedentes y se hacen las diferentes descargos, que lo que pasa es que no la tengo la presentación abierta, no la tengo a mano, pero ellos en alguno, y eso ahora le puedo facilitar mi correo y que usted me mande un correo, yo le mando la resolución y lo vemos. Hay una parte de la resolución donde se hace el descargo en los antecedentes, donde dice que los movimientos de tierra ya no se regulan per se, digamos, por aparte, por decirlo así, cuando hay una obra, una casa, por ejemplo, que era un caso que nos pasaba mucho. Una casa de menos de 300 metros cuadrados de construcción, entonces no ocupaba setena, pero resulta ser que la casa estaba en un peñón y aunque eran menos de 300 metros cuadrados de construcción de la casa, eran como 400 o 600 metros de movimientos de tierra. Entonces ya la municipalidad decía, mire, usted ocupa setena. Llegó la resolución esta, la 1909, y dice, mire, cuando los movimientos de tierra, indiferentemente de la cantidad, son parte intrínseca del desarrollo del proyecto, pero el proyecto es con estas y estas y estas características y no genera ese impacto, ya el valor de la cantidad de movimiento cúbico, de movimientos de tierra, ya no es, digamos, ya no se valora como un aspecto por aparte, sino se valora de manera integral dentro del proyecto. Entonces ahora vos puedes construir una casa de menos de 499 metros cuadrados, aunque tengas 1000 metros de movimiento de tierras, porque está claro que el movimiento de tierras es parte integral de la casa, ¿verdad? Entonces, te estoy poniendo ejemplos extremos, ¿verdad? Igual con el tema del mejoramiento de las calles existentes y todo el asunto. Siempre y cuando usted pueda justificar que el área
del proyecto no se está ampliando. Eso lo dice claramente la resolución. Cuando usted dentro del proyecto, y ahí se lo voy a decir muy claramente, usted tiene un derecho de vía de 15 metros, pero esos 15 metros solamente tiene una callecita de 4 y unos taludes ahí para arriba, todos verticales, y usted lo que quiere es pasar esa calle de esos taludes a 4 metros y abrir los taludes y hacer un movimiento, ya eso sí está ampliando el área del proyecto, se está ampliando el área impactada, y entonces ahí sí ya no le aplica la resolución. Pero si usted lo que quiere es que esos 4 metros pasen de lastre a asfalto y no le tocó los taludes y no hizo nada más que limpiar las cunetas y mejorar un poquito el tema del manejo de las aguas, pero no hizo taludes y bermas o sea, al 2-1, entonces usted puede aplicar los alcances de la resolución. No sé si me voy a entender. Cuando ya usted Sí, hace una intervención fuerte en taludes y, digamos, y cambia, y la cobertura pasa de había zacate, habían árboles, había todo, y ahora usted cortó todo eso para hacer taludes al 2-1, y ya eso sí es un proyecto que requiere viabilidad ambiental. sí, sí, entiendo, cuando no hay, digamos, cambios de diseño geométrico, estos Exacto, alineamientos. No, exacto. no, comprendo. Esa era la duda, pero yo ya estaba claro en eso, pero ya con colegas y con todos ustedes, eh, Pero ya, sí, ya la sí, tengo más sí, pero sí es muy claramente. Ya, válida, sí, exacto, sí es muy válida, correcto. Más bien, muchísimas gracias. gracias por su consulta. Bueno, yo Eh, creo que ha estado muy interesante y nos hemos pasado ya del tiempo, ¿verdad? ujú. Comentarles que esto fue grabado. Vamos a subir el video al canal de YouTube de IA y también pues al correo con el que se inscribieron a este webinar se les va a hacer llegar todos los insumos que Germán nos comentó. Y pues recordarles que ya contamos con equipos de expertos que les podemos apoyar en su gestión y por supuesto en este tema ambiental estaríamos a la orden. Muchísimas gracias por su atención y probablemente muy pronto nos veremos con otro tema muy interesante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.